Quiero mostrarles en la segunda parte algo que el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento revelaba al hombre, se mostraba al hombre, y cómo es que el hombre manifestaba que tenía el Espíritu de Dios. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, por favor, capítulo 10. Primer libro de Samuel, por favor. Capítulo 10, verso 5. Del verso 5 al verso 6. Dice así la palabra del Señor. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de ¿qué? De profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizan. Verso 6, todos. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos la bonita ocasión que nos das de poder estar aquí, Señor, en tu casa. Ayúdanos, Señor, bendícenos, permite que tu palabra nos edifique, nos limpie, nos ayude, nos consuele, nos reconforte, Señor. Generalmente en el día a día pasan cosas en la vida, Señor, que a veces llegan a afectar el corazón, llegan a hacer titubear la fe, Señor, pero anhelamos en este día que usted nos bendiga, Señor, que fortalezca la fe de tu iglesia, que nos ayude, Señor, a seguir adelante, siempre confiando en tu palabra, en tus promesas, siendo guiados por ti, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela. También te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todo lo que no te agrada, Señor, y que con un corazón limpio podamos ofrecerte algo, Señor. Ayúdanos, bendícenos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el tiempo del rey, cuando fue Saúl por primera vez ungido, vemos algo interesante en relación al Espíritu de Dios. Y vamos a ir al verso 6, algo que iba, verso 5, algo que iba a experimentar Saúl. Le dice el profeta Samuel, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas. Los profetas se caracterizaban como personas quienes comunicaban un mensaje de Dios. Y le dice el profeta Samuel a Saúl, ¿sabes? Te vas a encontrar una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos habrá salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Verso que sigue. Dice, entonces el Espíritu de ¿quién? De Jehová. Es interesante ver cómo es que tenía que encontrarse con los profetas. Tenía que encontrar la compañía, estas personas que tenían desde luego también el Espíritu de Dios y que estaban profetizando. Y el primer punto es que cuando el Espíritu Santo se manifiesta a una persona, hay algo que sucede en la persona. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, ¿con qué? Con poder. Tal palabra poder significa bíblicamente fuerza en varias aplicaciones. ¿No te ha pasado que a veces hablas y como que nadie
nadie escucha, nadie presta atención, a veces como que fuerza en varias aplicaciones. Fuerza significa seguridad, majestad, alabanza, fortaleza, fortificar, poderoso, resonante, vigor. Una persona que tiene al Espíritu de Dios se nota, es notable, es algo que no se puede ocultar, y lo vamos a ver por medio de algunos pasajes, cómo es que tal persona reacciona, cómo es que vive, cómo es que habla, cómo se expresa, cómo piensa. Y saben, hay algo que refleja la persona que tiene el Espíritu de Dios, y es que dice sobre ti con poder. Tal persona tiene cierta fortaleza, autoridad, majestad, vigor para cuando habla, expone, predica o enseña o exhorta. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo sobre él y en él. Tal persona habla con seguridad, con fuerza. De por sí hay quienes de plano son tímidos para hablar. A veces hay cierta timidez, cierto miedo. Hay veces vemos algo que consideramos que tenemos que exponer, que tenemos que hablar, pero a falta de ser llenos del Señor, a falta de ser llenos del Espíritu, titubeamos. A veces nos da cierto miedo el qué van a decir, el qué van a pensar, el qué voy a exponer, ¿no? El que está lleno del Señor, o al menos el que vive de alguna forma en comunión con el Señor, habla con autoridad, no tiene problema para exponer las cosas, y habla con prudencia, con inteligencia, con sabiduría. Y a veces eso pasa en la vida del creyente, es algo bonito, mas sin embargo no siempre el cristiano está lleno del Señor. Hay veces que vive momentos donde su fe está debilitada y va perdiendo fuerza, pierde fuerza. A veces pierde seguridad, pierde autoridad, pierde el hablar con cierto poder. Algo así vemos en el libro de los Hechos. Poderoso en palabra, Apolo. Es resonante, habla con vigor, habla con autoridad. Y eso es algo que se ve en la Biblia. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Desde cuándo se ve esta forma de manifestarse el Espíritu de Dios en la persona? Desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento las personas se llenan de ese poder de Dios para poder hablar, predicar, enseñar, anunciar lo bueno, lo malo, lo que se está haciendo desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver algún ejemplo. Un ejemplo en Números capítulo 16. Les hacía mención que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía de forma selectiva, es decir, no es como que venía a todo el pueblo, no, venía de forma selectiva, con algún propósito. Y en el tiempo del pueblo de Dios venía sobre Moisés. Moisés estaba lleno del Espíritu de Dios. Números 16. Había un grupo de personas que empezaron a codiciar el liderazgo de Moisés y empezaron a tramar, a tener alguna especie de querer afectar a Moisés en su liderazgo, y a veces se ignoran muchas cosas. Querían afectarlo, empezaron a unirse, empezaron a juntarse, y llegaron a 250, llegaron a la congregación, y vemos a un Moisés aquí con la autoridad que venía únicamente del Espíritu de Dios. Verso 12. ¿Ha escuchado en la Biblia o ha leído usted en la Biblia cuál es el personaje, excepto el Señor Jesús, porque era manso? El hombre más manso en la Biblia, Moisés.
Verso 12. Este personaje era manso. Y a veces la gente confunde lo manso, lo humilde, lo pacífico, lo noble con lo ser tonto, lo ser ingenuo. Y la gente se confunde. Cree que la gente porque no hace ciertas cosas, por la que como se conduce, como vive, creen que la gente es así como que, puedo hacer con él lo que quiero. No. Moisés era manso y probablemente eso llegó a que Coré, Datán, Abirán querían llegar a afectarlo a Moisés. Pero esta persona mansa, y lo menciona la Biblia, miren cómo reacciona. Y envió Moisés a llamar a Datán, Abirán, hijos de Eliad, mas ellos, ¿qué? No respondieron, ¿ok? No respondieron, no iremos allá. Está bien. Vamos al verso 13. Que a veces la gente sea noble, hermano, no te confundas. Que sea humilde, que sea tranquilo, no te confundas. Verso 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Verso 14. Le estaban reclamando, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Otra vez, no subiremos. Van dos. No subiremos. ¿Qué pasó en la vida de Moisés? En el corazón de Moisés. Verso que sigue. Entonces Moisés, ¿qué hizo? El manso no se enoja. No, sí se enoja. Ok. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Con una autoridad que Dios le había asignado. Entonces se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho más. El hombre manso se enojó. Pero si es manso, también se calibran los mansos. Verso que sigue, 16. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito. Ahí está la autoridad. Tú. ¿Qué pasa a veces? Cuando la gente se confronta, a ver, ya estuvo bien. Véngase para acá. No importa los años que tenga. Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. ¿De dónde le venía esa autoridad a Moisés? ¿De dónde? ¿Quién se la daba? ¿Quién se la asignó? ¿De dónde hablaba con tanto poder, con tanta seguridad, con tanta firmeza, con tanta, de tal forma que, a ver, déjase. Era Dios quien lo hacía hablar con otro. Moisés por sí solo. Híjole. Qué difícil sería si el Espíritu de Dios no estuviera en Moisés. Mas sin embargo, era una persona, Dios lo había asignado como líder. Tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, verso que sigue. Y tomar cada uno su incensario y poner incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. El verso que sigue. Y tomó cada uno su incensario, ahora sí. Ahí está. Y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Que sigue. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿la gloria de quién? De Jehová apareció a toda la congregación. 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo,
apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios. ¿Quién estaba hablando por Moisés? ¿Quién estaba? Y vamos a verlo en el siguiente punto. ¿Quién decía Dios? Dios de los espíritus de toda carne. ¿Quién te lleva a hablar lo bueno? ¿Quién te lleva a pensar lo bueno? ¿Quién te lleva a pensar cosas puras, santas, rectas? ¿Quién? En el enojo, en la carne. No hablamos cosas buenas. ¿Quién llevó a Moisés a pedirle a Dios, Dios, no hagas eso? Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Sabiduría, inteligencia. El Espíritu de Dios estaba en Moisés. A ver, tengo discernimiento. A ver, no son todos, es uno que está causando ahí problemas. Pero era Moisés hablando, pero era movido por el Espíritu de Dios. El mismo que lo llevó a hablarle a Dios, a molestarse, también lo llevó a hablar lo correcto, ciertamente, de una manera justa, íntegra, recta. ¡Ey, Señor! Y saben, lo veíamos hace poco, que nos lleva a hablar lo correcto, que nos lleva a hablar lo justo, que nos lleva a hablar lo agradable a Dios. No, no es de todos nosotros, es Dios en nosotros. No es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué irarte contra toda la congregación? Verso que sigue. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios. Verso que sigue, por favor. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos, habla. Háblales. Se requiere del poder de Dios. ¿Saben algo, hermanos? Si no fuera por el Espíritu de Dios, no hablaríamos de Dios, no hablaríamos lo bueno. No vamos mucho, analícelo. ¿A cuántas personas les hablamos del Señor Jesús? ¿A cuántas evangelizamos? ¿A cuántas les predicamos? ¿Qué es lo que te mueve a hablar lo correcto? ¿Qué es lo que te mueve a hablar de Dios? Es el Espíritu de Dios. Pero si no somos llenos, si estamos un poco vacíos, ¿qué vas a querer hablar? Habla a la congregación. Moisés tenía esas ganas, estaba dispuesto para Dios, era lleno del Señor y estaba dispuesto a hablar como a Dios le agradaba. Y diles, apartaos del derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. ¿Quién se atreve a hablar cuando hay algún problema, a decir, hey, hagan lo correcto? No se atreve la gente a hablar así, nada más. Pasamos por alto, ay, que se arreglen, ay, que se, a ver cómo le hacen, ay, que lo cheque el pastor, ay, que lo cheque, no. Los que son llenos del Señor son movidos a hablar las cosas de Dios, en ese poder de Dios. Y Moisés era un personaje de ese tipo. A ver cómo le hacen. Mira, si no es tu problema, no te metas, no arregles nada. Entonces Moisés se levantó y fue a tales personajes. A Datán y a Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Siguen. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Cómo hablas del pecado? De la maldad. A veces no siempre andamos llenos del Señor. Cuando no andamos bien llenos del Señor. No hablamos de la maldad, no hablamos del pecado, no hablamos de cosas. Y eso nos pasa. Y descuidamos nuestra vida. Moisés estaba lleno del Señor. Tenía esa autoridad, ese poder, ese poder que venía del Señor. Para poder hablarle. Imagínense qué se esperaba Moisés al decirle, apartaos de las tiendas de estos hombres impíos, cuando estos hombres impíos ya habían influenciado a toda la congregación. Si no estuviera el espíritu de Moisés,
en la humanidad se acalambra, se dice, ¿cómo me van a apedrear aquí? Me van a matar. Pero es Dios, es el Espíritu de Dios quien te lleva a confrontar, a exhortar, a predicar, a enseñar, a decir, párenle, a decir, ¿saben qué? Cambien, a decir, transfórmense. Si no es por el Espíritu de Dios, no se habla. Apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Impíos, ya tenían a toda la congregación. Y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, de Abirán, en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Verso. Y dijo Moisés, en todo conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Era Dios quien había llamado a Moisés y enviado para poder liderar al pueblo. Y que no las hice de mi propia voluntad. Verso que sí. Sino como mueren todos los hombres, murieron estos. O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron ¿a quién? A Jehová. Verso que sí. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué pasó? Se abrió la boca, se abrió la tierra, perdón, que estaba debajo de ellos, como un dinosaurio, ¿sí? Y se los tragó. Ah, ya viene la boca. Y abrió la tierra, ¿qué? ¿Sabía que la tierra tiene boca? Es una forma de expresar que la tierra se abrió. Y los tragó a ellos y sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Se los tragó. La palabra es maravillosa. Lo vemos en la vida, no solo de Moisés, hablando siempre con poder, con autoridad, con seguridad. Van a pasar tales cosas. Te van a suceder tales cosas. Y a veces dirán, no. Vamos a ver otro ejemplo en el primer libro de Reyes, por favor, capítulo 18. Primer libro de Reyes 18, verso 21. Otro personaje de la misma manera. El Espíritu de Dios, cuando venía al ser humano, se manifestaba en poder, recuerden, fuerza, seguridad, fortaleza. Resonaban los profetas, eran escuchados, hablaban con vigor, no le titubeaban a nada, abrían paso. Porque a veces no hablamos lo que tenemos que hablar. En la escuela hablas lo que se tiene que hablar, corriges, exhortas, enseñas. En la casa. Verso 21. Primer libro de Reyes 18, 21. Otro personaje era Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo seréis indecisos? Ustedes entre dos pensamientos, es decir, ¿hasta cuándo dejarán de estar viviendo dos vidas, dos pensamientos, dos estilos, dos modelos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él, y el pueblo no respondió, ¿qué? El pueblo no respondió palabra. Vamos al verso 22. Era el pueblo, hermanos.
¿Por qué se identificaban los profetas? ¿Por qué se identificaban los sacerdotes? En la manera en la que se expresaban. Y Elías volvió a decir otra vez, ahí les va, sin miedo, Elías volvió a decir, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres, 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey. Y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Verso 24, todos. Invocad. Bien dicho, ahora sí. Con autoridad. Con firmeza. No andaba titubeando. Lo vemos en la vida de Moisés, en la vida de Elías. Vamos al siguiente verso. Y si usted sigue leyendo lo que sucede, hizo descender fuego del cielo y se manifestaba quién era de Dios. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, miren, ¿con qué autoridad? A veces nos da miedo hasta hablarle a la señora. Le va a poner ella brava. ¿Para qué le digo? A los hijos, si les da miedo hablarle a los hijos, por el cómo van a responder, el cómo van a hacer, el si se van a ir, a veces nos da miedo hablarle a la gente. A veces no pasa nada en tu vida y a veces ya estás temblando. Tú vienes y suceden las cosas y ya tienes miedo. Y eso habla de la ausencia, de que, no tanto de la ausencia, sino de que no somos llenos del Señor. El que está lleno del Señor está firme, confiado, seguro, tranquilo. Gente que se desespera de volada. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y ahora, y si aquello, y si el otro. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey. No, tranquilo. ¿Quién lo llevó? Lo llevaba a hablarle tranquilo a los profetas de Baal y prepararlo. Vosotros primero, pues, que sois los más. E invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Verso que sigue. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal responde. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, andaban saltando, también se cortaron. Y aconteció al mediodía que Elías, ¿qué? Era un poquito burlón Elías. Estaba tranquilo, tranquila, serena. Ya, si pasan las cosas, pues ya pasaron, tranquilo. ¿Cómo te pones cuando se te va acercando uno de tránsito? Y si me para. A ver, ¿cómo hacen las licencias, las verificaciones? Con poquito a veces. Y aconteció al mediodía lo que sucedió, porque Dios, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertar. Se estaba burlando, ¿ves lo que sigue? Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces, miren la autoridad de Elías. Entonces,
Dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Qué llevó al pueblo a acercarse a Elías? La seguridad, la firmeza, la convicción con la que hablaba, con la que les decía las cosas. ¡Ey! Fíjense. ¿Quién es el valiente en tu casa? Que habla con seguridad, que no anda titubeando, que no anda como que... El Señor nos hace vivir así. Vamos a ver las cosas ¿ya? Con seguridad. Pues si no hay mucha seguridad al momento, por lo menos te lleva, ¿sabes qué? Tranquilo, vamos a ver qué hacemos, vamos a orar, vamos a analizar, pero tranquilo. Generalmente siempre hay uno que anda calmando a la familia, hey, tranquilo. Todo va a estar bien, vamos a estar orando. Y también nunca falta el que es bien tembloroso, con poco, le da miedo, pero sabes, Dios te ayuda a estar así, tranquilo, sereno, confiado. Y eso es una obra del Espíritu de Dios. Y eso le dijo Dios a el profeta Samuel, a Saúl, que iba a venir el Espíritu de Dios con poder. ¿Se nota una persona así? Se nota. Acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy, ¿qué? Yo soy tu siervo. ¿Por qué lo dijo? Para que te dieran cuenta quién era Elías, porque tenían ciertas dudas entre 2 pensamientos, y por qué y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso que sí. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. La leña, las piedras las consumió, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en las... ¿Con qué confianza hablaba Elías? Me gusta esto de Elías. Miren, hermano, aquí está la fe que había en Elías. Él tenía la confianza de que Dios iba a consumir el sacrificio. Esa bella confianza. Quizá nunca en la vida había sucedido algo en la vida de Elías, pero él tenía la confianza. Él le creía a Dios y eso lo transmitía al pueblo. Una obra que era imposible para el hombre. Elías decía, para Dios, nada imposible. Estar lleno del Señor te hace hablar con confianza, a creer a Dios, creerle a Dios. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras. Interesante, las piedras. Para que no quedara duda de que Dios estaba ahí manifestándose en el pueblo y sobre todo en la vida de Elías, en lo que él expresaba. Y aún lamió el agua que estaba. ¿Qué más te da el Espíritu? Volvemos, por favor, al primer libro de Samuel. ¿Qué es lo que le dijo el profeta Samuel que iba a suceder en la vida de Saúl cuando viniera el Espíritu?
Primer libro de Samuel 10, verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Y qué más? Y profetizarás conmigo. ¿De qué otra manera se manifestaba el Espíritu? La palabra profetizarás, de una palabra hebrea, nabá, significa hablar o cantar. De hecho, hay algunos cantos, salmos, que fueron por medio de personas que entró el Espíritu de Dios y empezaron a cantar. Y hay varios salmos, de hecho el canto de Ana es uno de ellos. Y otros muchos cantos. Y la palabra profetizarás tenía que ver con hablar o cantar por inspiración del Espíritu Santo. Así que otra de las cosas que vemos, que cuando el Espíritu Santo está en ti y eres lleno de Él, te conduce a hablar de Él, te conduce a hablar de la palabra, te conduce a hablar de Dios. Es el Espíritu de Dios. Una persona que está haciendo justo juicio, que está hablando lo correcto, que está hablando lo que es íntegro, lo que es sano, lo que es saludable, lo que es puro. La persona está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y Saúl tuvo ese bello momento de profetizar lo que Dios quería que hablara. Y me encanta este punto porque ¿desde cuándo sucede esto? Desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver nada más un ejemplo. Vamos a Mateo 10:19. Entrando el Espíritu de Dios, Jesús le dice a sus discípulos, más cuando os entreguen. Fíjese, el Señor sabía que los iban a entregar a los apóstoles, más cuando os entreguen. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado, ¿qué? Lo que habéis de hablar. Hay gente que empieza a hablar del Señor y luego no supe ni cómo me salió palabra, ni cómo le empecé a hablar. Se me vinieron varios textos. Juan 3:16, Romanos 10:9, Efesios 2:8, Juan 1:12, Romanos 5:8, y se me vinieron textos, pastor. Eso es una obra del Espíritu de Dios. Y el Señor lo enseñó. ¿Saben qué? No se preocupen lo que van a hablar, lo que van a expresar. Le dice a los apóstoles, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Desde cuándo sucede eso? Desde el Antiguo Testamento. Venía de forma selectiva y hablaban lo que Dios quería que hablaran. Hablaban lo que Dios quería que expresaran. Hay momentos cuando dice, hey, estás hablando correctamente. Dios te está obrando en tu corazón, en tu mente, estás hablando algo bueno. Pero también esta misma boca puede hablar cosas que no están bien. No estás hablando en el Señor, no estás hablando en Cristo, el Espíritu de Dios no es el que está hablando por ti, estás hablando tú. Cuando hablamos, ¿quién es el que habla? Cuando compartimos la palabra, ¿quién es el que habla? No se preocupe, en aquella hora os será dado que habéis de hablar. ¿Qué habéis de hablar? Verso 20. Porque no sois ustedes, no son ustedes los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. Entonces, ¿por qué entonces no hablamos de Dios? ¿A qué se debe, hermanos? ¿Qué sucede? ¿Por qué no hablamos del Padre? ¿Por qué no hablamos del Señor? ¿Por qué no hablamos de las cosas celestiales? ¿Por qué no hablamos de las cosas divinas? A falta de ser llenos del Señor es que no hablamos cosas de Dios, hablamos cosas de este mundo, cosas terrenales, cosas pasajeras, cosas temporales. Por estar faltos de llenos del Señor, hablamos cosas de esta vida.
¿Por qué hablaban los apóstoles cosas celestiales? Porque eran llenos del Espíritu de Dios. Y cuando una persona es llena del Señor, habla del Señor, expresa cosas de Dios. Analiza cuántas cosas en el día has hablado de Dios y quizá digas ahorita ni una. ¿Qué fue lo que hablaste en el día con tus hijos, con el cliente, con la esposa, con el esposo, con el amigo, con el vecino? ¿Qué hablaste? ¿Hablaste algo de Dios? ¿Una palabra? ¿Dos? ¿A qué creen que se deba? A veces no somos llenos y realmente a veces en el día, hoy no le hablé a nadie. A veces no hablamos de Dios. ¿Por qué? Porque no somos llenos del Señor. Y Dios quiere seguir hablando. ¿Cómo voy a seguir hablando del Padre? ¿Cómo voy a aplicar este texto? Porque no sois ustedes los que habláis. Sí, pasó. En este día sí fui yo. No fue el Espíritu, sí fui yo quien estuvo hablando tontería y media. Pensando locura y media. Haciendo cosas. Sí fui yo. No fue el Espíritu de Dios. ¿Quién fue la que le habló a tu esposa, a tu esposo en la mañana? Fue el Espíritu de Dios moviéndote a decir cosas bonitas. Eso sucede. Así que el Señor, el Espíritu de Dios, nos hace hablar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Me está hablando con discernimiento, con la palabra, me está enseñando, me está conduciendo. No es tu carne, no eres tú. Es el Espíritu. Así que Saúl profetizó con aquellos profetas. El Señor les dijo, van a hablar y quiero mostrarles un bello ejemplo, clarito, muy claro. En el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 9. ¿Quién estaba hablando en este personaje? No creas que solo los demonios hablan por medio de aquellos que entran. No solo los demonios hablan. Miren, Hechos 6, 9. Habla de la vida de Esteban. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando ¿con quién? Con Esteban. Verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría. ¿Y a quién? Lea bien esto. Y al espíritu. La palabra espíritu, cuando usted la vea con la inicial mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Y cuando la vea con E minúscula, se refiere al espíritu del hombre. Y aquí dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, ¿con qué? Con que habla. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando en Esteban? ¿Cómo van a resistirlo? ¿Cómo van a poder contra él? Si Dios mismo estaba hablando por medio de Esteban y el Espíritu con que hablaba y al Espíritu. Y se cumple la promesa, no van a ser ustedes. No van a ser ustedes. ¿Dónde está la clave? Para que el Espíritu hable por nosotros, para que el Espíritu sea quien se exprese. ¿Dónde está el asunto? Vamos a Hechos 6, porque en el verso 3, antes de darle, de cambiar, miren, buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones, ¿de qué? Ahí está la clave. Eran muy de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu hablaba. Por medio de estos personajes llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo.
Volviendo al verso 10, pero no podían resistir. La palabra resistir significa pararse en contra o oponerse o contradecir lo que decía Esteban. No podían. ¿Y cómo van a poder? ¿Cómo van a resistir? Si era Dios mismo, el Espíritu de Dios hablando. ¿Qué van a poder? Así que, ¿qué hablamos hoy? Va a depender si eres lleno del Señor, vas a hablar cosas bonitas, cosas buenas, cosas sagradas, cosas santas. Y a veces estamos hasta nada más con la reserva. Tenemos la reserva, como el tanque de gasolina, en lo rojito. Ya somos sellados, tenemos al Espíritu, pero llenos, como que no, la verdad. Que no habla cualquier locura, piensa cualquier asunto. A veces andamos más en la carne que en el Espíritu. Y es lo que sale más. Lo que reflejamos es lo que hay dentro. Y si reflejamos la carne, pues tenemos el Espíritu apagado. Esteban era lleno del Espíritu. Por eso no le resistían. Vamos nuevamente, volviendo al mismo verso del primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Se manifestaba en poder, se manifiesta para poder hablar de la palabra, para poder hablar de la escritura, para poder hablar del consejo de Dios. Analiza esto, cuando alguien te esté hablando de algún consejo de Dios, analízalo a la luz de la Biblia y vas a ver, te está hablando el hermano o la hermana, o te está hablando Dios por medio del hermano o la hermana. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te va a hablar las cosas que son de Dios. Número 3, no solo se manifestaba para que la persona hablara con seguridad, con firmeza, sino que se manifestaba y hablaban las palabras de Dios, hablaban la voluntad de Dios. Y número 3 dice, y serás mudado en otro que el Espíritu de Dios nos hace diferente. ¿Sabes algo? Nunca, jamás, no hay similitud en una persona que es llena del Espíritu de Dios a una persona que no lo tiene. No lo hay. Le dice el profeta Samuel a Saúl, serás mudado en otro hombre. Y hay una versión que lo dice, serás transformado en una persona diferente. ¿Por qué a veces la gente se admira de ciertas personas? ¿Cómo es? Qué amoroso, qué atento, qué misericordioso, qué bondadoso. Y tantas cosas bonitas que puedas tú observar en alguien, no las vas a poder encontrar en nadie más si el Espíritu de Dios no está en él. ¿Por qué la gente se asombra a veces de personas que están entregadas a Dios y cómo son su forma de hablar, que son humildes, que son mansos, que son honestos, que son justos, que son íntegros, que son atentos en casa, que son amorosos con la esposa, con el esposo, que son bien responsables con los hijos, que son buenos trabajadores y puedan hablar tantas cosas? ¿Quién nos hace diferente? Oye, fui a comprar y me dieron de más, me dio el pilón. Fui a una carrera y le pedí un poquito más allá y me cobró lo mismo. ¿Qué es lo que nos hace diferente de los demás? Miren, no tiene para apoyar y ahí está, procurando hacer algo. Hermanos, el Espíritu de Dios nos hace diferentes. Por eso jamás una persona que no tiene el Espíritu de Dios va a ser comparada
con una persona que sí lo tiene y que es llena del Señor. A lo menos Saúl fue un tiempecito diferente y serás mudado en otro hombre, en otro hombre. Lo tradicional o lo normal en el ser humano es que sea enojón, que sea amargado, que se irrite, que se moleste, que sea un desesperado, que sea deshonesto, que sea irresponsable. ¿Qué más? Lo natural, que se enoje con todo o que tarde mucho tiempo en enojarse. Oye, ¿por qué esta persona se enoja ahorita y ya de volar al rato ya está tranquilo? ¿Qué nos hace diferente el Espíritu de Dios? Ese es el Espíritu del Señor. Hay cosas que jamás vas a encontrar en otras personas. Jamás. ¿Y qué lo hace diferente? Que hay un Dios en su vida. Puedes encontrarlo en el mundo, puedes encontrar cosas, lo que el mundo ofrece. No normal. Lo que encuentras en una persona del mundo lo encuentras en todas. Pero lo que encuentras en una persona llena del Señor, no lo encuentras en cualquier persona. Y eso es algo bonito que viene de Dios. Vamos por favor a Gálatas. Puedes ser tú una persona ordinaria, pero si eres lleno del Señor, te vas a convertir en una persona extraordinaria, que van a querer estar contigo, dialogar contigo, convivir contigo, te van a querer dentro de su mismo equipo, hey, y eso lo vemos en cosas tan sencillas, incluso hasta en un equipo de fútbol, en aquellos que son ejemplares, no solo en lo que hacen, sino en su conducta. Te da por estar con ellos. ¿A quién le gusta estar con una persona iracunda, enojona, envidiosa, arrogante? Yo creo que a nadie. ¿Por qué la gente se acerca con aquellos que reflejan fruto? Porque Dios ha ido obrando en sus vidas. En Gálatas vemos un ejemplo, por favor. Tú puedes llegar a ser una persona extraordinaria, siendo ordinario, siempre y cuando seas llena del Espíritu del Señor y vas a ser cambiada en una persona diferente. ¿Eres tú? Oye, pero este era bien enojón. ¿Quién lo cambió? Gálatas 5, verso 22. ¿Más el fruto de quién? Ay, no escuché. Más el fruto del Espíritu. Bien amorosos. ¿Por qué no te ama el príncipe que está a tu lado? Porque le falta amor. El que es lleno del Señor aprende a amar. Es un amor diferente, es un amor distinto, es un amor que a veces no lo puedes expresar. Sabe amar. Pero el que no tiene el Señor, no, hombre. No solo, miren, el fruto del Espíritu no solo hay amor. Por eso, chavos, cuando busquen alguna persona cuando vaya a ser su esposa, no anden viendo, sí es importante lo físico, que te atraiga, que te guste, pero más que eso, observa las cosas que solamente el Espíritu de Dios sabe dar. Mira si ama a sus papás, mira si ama al Señor, si no ama a sus papás y si no ama a Dios, muévete, haz tus cambios. ¿Qué más hay en una persona que tiene el Espíritu de Dios? Gozo. Qué bonito ver gente alegre, siempre sonriente, contenta, con buena actitud, poniéndole buena cara a las cosas. Ya hay problemas. Qué bonito cuando hay eso. Cuando no hay gozo. Lo contrario de gozo, ¿qué podría ser? Tristeza. ¿Qué más?
Su carácter así medio tristón, melancólico, no sé, apachurrado. ¡Ey! Levántese. Gozo. Ay, lo más hermoso, la paz. ¿Quién no quiere la paz? El compañero de al lado te inspira paz, te da paz. Paz, paz. Que se alinee. Paciencia. A ver, hacen la mano los pacientes. Los pacientes, esos que son bien calmados. Que no son desesperados. Que no están ahí, ay, ya vámonos. Ya. ¿Quién es? Paciencia. ¿A quién no le gusta el amor? ¿A quién no le gusta el gozo? ¿A quién no le gusta la paz? Esa persona que te inspira paz, que te hace estar tranquilo, que estás todo frustrado y llega, hey, tranquilo, vamos a orar y al ratito ya estás desconectado. Mira, hay personas que te llevan a esto, que oran contigo, que te llenan de Señor por medio de la palabra. Paciencia, benignidad, son buenos, son desprendidos, tienden a compartir, tienden a desprenderse, tienden a convivir, tienden a ser hospitalarios. Hay personas así que da gusto convivir, así, benignos, buenos, bondadosos. Imagínate que seamos así, hermano, sería bonito, bondadosos. Que sean unas personas que confíen en Dios, que tengan fe, que te diga a pesar de los problemas, vamos a estar bien, no te preocupes, vamos a echarle ganas. Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sacado anteriormente, vamos a estar bien. ¿No? ¿Qué más hay en una persona que sea llena del Espíritu? ¿Por qué? Una persona diferente. Si tú crees que la persona cambia nada más por así, no, la persona no cambia nada más por sí sola. La persona cambia radicalmente cuando vienen al Señor. Y aunque ciertamente estamos en un proceso, en el que Dios sigue trabajando con nosotros, Dios quiere ver estos frutos, este fruto del Espíritu. Verso que sigue. Mansedumbre. Mansedumbre, bien manso. Cuando vas a un zoológico, ¿qué animal te gusta agarrar? ¿Los mansos o los que son así medio? Los mansos, se les acerca a la gente. Si quieres ser una persona que se te acerque a la gente, aprende, busca ser lleno del Señor y Dios te va a ayudar a ser manso. Templanza, templanza, contra tales cosas no hay que, no hay ley. Y serás mudado en otro hombre. No seamos iguales que todo el montón. Si tú dejas apagar el Espíritu de Dios, vas a ser igual que todo. Y a veces lo llegamos a apagar, hermano. Haciendo cosas que hace el mundo, haciendo cosas que hace no. Pídele a Dios ser diferente. Y sé un tipo de arbolito que la gente pueda cortar un buen fruto en ti. ¿A quién no le gustan estos frutos? Yo creo que a todos nos gustaría. ¿A quién no le gustaría tener un esposo con estas virtudes? O una esposa, o unos hijos. Yo creo que a todos. A un hermano en la iglesia, a un pastor, ¿a quién no? Son frutos bonitos, hermosos. Que a la manera que nosotros vayamos siendo llenos del Señor es que los vamos a ir reflejando. Y eso es una obra del Espíritu. ¿Desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Y sigue siendo vigente. 3 cosas. Se manifestaba en poder, es decir, para poder tener fuerza, seguridad, fortaleza, vigor, para poder hablar. Número 2, se manifestaba el Espíritu para poder profetizar y hablar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Número 3, el Espíritu venía y cambiaba a la gente, la hacía diferente. Ciertamente venía y se iba, venía y se iba. Hoy tenemos la bendición que se ha quedado, nos ha sellado. Así que, ¿de qué depende, hermano? De que usted sea diferente.
Si ya tiene el Espíritu de Dios, ya tiene lo principal. ¿De qué depende entonces? De tener una actitud de decir, yo quiero más de Dios. Yo quiero ser más lleno del Señor. Ayúdame, Señor. Quítame esto que aún no te agrada. Quiero yo menguar y que tú crezcas en mí. Arranca de mi vida esas cosas que no aceptas, que no toleras, que no están conforme a tu plan. Y ayúdame a ser lleno de ti, Señor. Necesitamos ser llenos del Señor para que pueda haber buenos frutos. 3 cosas. Espero en el Señor que sea de bendición. Y sabes algo, lo más bonito, que siguen vigentes. El Espíritu de Dios te ayuda a hablar con seguridad, con firmeza, con prontitud. El Espíritu de Dios te sigue ayudando para seguir hablando su palabra. Y el Espíritu de Dios te sigue ayudando para transformar ese carácter que todavía no refleja mucho del Señor. Qué bonito que el Espíritu Santo sigue estando, obrando en esos mismos 3 aspectos que vivió en la vida Saúl. A veces podemos llegar a hablar, Saúl es un desobediente a Dios. A veces no hay mucha diferencia. Si usted nota la vida de Saúl, y reflejamos un poquito mucho de lo que él vivió, desobediencia, que no somos llenos del Señor. Y bueno, gracias a Dios que el Espíritu ha venido a nuestra vida para sellarnos y quedarte con nosotros. Vamos a orar y que Dios nos ayude en nuestra vida espiritual porque lo necesitamos. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Sé que como personas te fallamos, Señor. Te lastimamos, te herimos, te entristecemos. Pero te rogamos que nos ayudes, Señor. Permite que seamos llenos de ti, Señor, para poder hablar con seguridad, con firmeza, Señor. Y sobre todo, Padre, para poder vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Y que hablemos conforme a tu plan, conforme a tu voluntad. Solamente cuando somos llenos de tu palabra, Señor, es que podemos expresarla, Señor, porque es tu Espíritu que nos ayuda a recordarla, es tu Espíritu que nos ayuda a compartirla, es tu Espíritu que nos ayuda a evangelizar, a edificar, a discipular, Señor. Y gracias, Señor, porque sigues obrando de la misma manera en que lo hiciste con el rey Saúl, Señor. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Señor, porque es por medio de tu Espíritu que iremos cambiando, siendo transformados por medio de tu palabra, Señor, para que seamos personas no solo llenas de ti, Señor, sino que reflejemos lo que tú quieres que reflejemos, el fruto de tu Espíritu. Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos. Y perdona nuestras muchas faltas, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad, porque fallamos de muchas formas, Señor. Bendice a tu iglesia y gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo.